¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Hace apenas unos días, en Chile, se llevó a cabo un referéndum donde la población votó para ver si aprobaba, sí, o desaprobaba, con el no, el proyecto de constitución que una asamblea constituyente elaboró durante más de un año de trabajo. Y el resultado fue 62% en contra de ese proyecto de nueva constitución y 38% a favor. Aparte del resultado contundente en desaprobando este proyecto de constitución, está el hecho de que los chilenos normalmente no van obligados a votar, el voto es voluntario. Sin embargo, en esta oportunidad sí se ejerció un voto obligatorio y fueron a votar, entiendo, más de 13 millones de chilenos, un número muy alto, y por lo tanto el resultado es no solamente contundente, sino significativo en términos del número de votantes con respecto al total que fueron a las urnas. Más allá de estos datos y de lo importante del resultado, políticamente hablando, esto tiene muchos aspectos que sin duda habrá que analizar. Ya conversaremos con nuestros amigos chilenos para que tener su propio punto de vista. Mientras tanto, desde fuera, puedo decir que este resultado claramente es un duro golpe para quienes desde la posición del llamado socialismo del siglo XXI o de las tendencias bolivarianas tipo Venezuela, tipo Nicaragua, Bolivia, se tenían, ¿no?, esas expectativas de que la nueva constitución chilena iba, por lo tanto, a consolidar no solo el triunfo de un socialista como el presidente Boric, actual presidente de Chile, sino que iba a consolidar un proceso hacia planteamientos que esas corrientes tienen y que empiezan a ser debatibles, discutibles, y en el voto, y el voto manda en la democracia, incluso rechazados. ¿Cuáles son los temas, según la información que disponemos, que han originado que esta mayoría del pueblo chileno se oriente a rechazar el proyecto de nueva constitución? En primer lugar, la definición del Estado chileno como un Estado plurinacional. Es cierto que la diversidad forma parte de nuestra característica en América Latina, de nuestra característica social, económica. Somos pueblos mestizos, somos pueblos donde la diversidad cultural, económica, social es un hecho y que es necesario tenerla en cuenta en toda actividad y por supuesto en la política también. Pero el concepto plurinacional evidentemente ha generado dudas y ha generado preocupación en una parte importante del electorado chileno. Recuerdo que este mismo concepto plurinacional lo tienen actualmente en sus constituciones Bolivia, Venezuela, por mencionar dos casos concretos. Una vez, aquí en Lima, en la sede de la Comunidad Andina, escuché al canciller, entonces canciller de Bolivia, en la época que era Evo Morales el presidente, dar una charla sobre lo que significaba, desde el punto de vista de ellos, de los bolivianos, del partido MAS de Bolivia, este tema plurinacional. Y lo que entendí, lo que entendimos todos los que estuvimos en esa charla, fue que la ideología que está detrás de ese concepto plurinacional es que habiendo pueblos originarios que incluso se consideran naciones dentro de la gran nación, ¿no? Pues claramente el único gobierno legítimo, la única forma realmente democrática, según este pensamiento, de gobernar es cuando los pueblos originarios se gobiernan. Es decir, son los representantes de los pueblos originarios los que están en el poder. Claramente esto no creo que sea un tema del gusto de una gran mayoría de chilenos. Que por cierto, debo decir, mirando desde fuera, Chile es uno de los países menos diversos de esta parte de América del Sur, ¿no? Si comparamos a Chile con Perú, con Bolivia, con Ecuador, claramente es un país mucho más homogéneo, no obstante que tiene
grupos o nacionalidades internamente de pueblos originarios, mapuches, aymaras, otros, ¿no? Entonces, esta idea de la plurinacionalidad es un primer tema que, digamos, llevó a esta votación. O tienes un gobierno unitario y, por supuesto, con toda la diversidad que esto supone, o tienes este concepto plurinacional que da lugar pues, a esas divisiones, esas confrontaciones en circunstancias determinadas. Como consecuencia de esto, se planteaban para estos pueblos originarios una serie de reivindicaciones, una serie de privilegios. Entonces viene la pregunta, si la democracia es que todos tengan igual participación, que todos sean iguales ante la ley, ¿por qué darles beneficios especiales a algunos, que son los que están en estos pueblos originarios, etcétera, etcétera? Esto entonces es un debate muy complicado. También hubieron otros temas que generaron la preocupación. De hecho, uno que parece que no está en el texto de la nueva Constitución, pero sí estuvo muy fuerte en el debate ideológico de quienes fueron los constituyentes. Y me refiero a la presunción de que con la nueva Constitución la propiedad privada no se iba a garantizar. Y ese es un tema importantísimo. Ya la historia mundial nos ha enseñado, con la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética o desintegración de la Unión Soviética, y la desintegración también de varios países que eran comunistas y que hoy incluso forman parte de la Unión Europea. Uno de ellos es Estonia, que era parte de la Unión Soviética, la misma Polonia y otros países, ¿no? La historia nos ha enseñado que cuando hay regímenes totalitarios, nada democráticos, que no permiten las libertades, esos regímenes, estoy hablando políticamente, tienden al fracaso, porque si algo no le puedes quitar a un ser humano es el derecho a ser libre. Y por supuesto, esto los regímenes comunistas y totalitarios no lo tienen en su chip, ¿no? Es el Estado en que en nombre del llamado pueblo, a quien dicen representar, pretende hacer, deshacer, organizar, desorganizar lo que haya que hacer. Pero en realidad la gente quiere libertad para temas tan sencillos como cómo, digamos, actuar, cómo vestirse, porque hasta eso se llega en el plan comunista, decide qué tipo de vestimenta es la oficial y cuál no. En fin, hay extremos pues que no van con la naturaleza humana, que es una naturaleza social, es cierto, de vivir en comunidad, pero con libertades. Bien, entonces, este solo rumor, que repito, parece ser, no está en el texto, pero sí en los debates que generaron este proyecto, parece ser haber sido un elemento muy contundente para que muchos chilenos voten por el no. Otros temas más polémicos, como por ejemplo el tema del aborto y otros aspectos ya más puntuales, también generaron posiciones de uno y de otro lado encontradas. De manera que el proyecto de nueva constitución, que demoró año y medio o más en elaborarse y que fue iniciado con una votación mayoritaria de los chilenos, pues ha quedado en el archivo. Y esto es un tema muy importante porque nos da una idea de que no es tan sencillo generar estos pensamientos totalitarios de izquierda radical en un continente, en este caso en América del Sur, que tiene muchos elementos fundamentales vinculados a aspectos de libertades, ¿no? A aspectos de mercado, pero claramente donde está fallando el Estado, ¿no? Los ejemplos de Perú, los ejemplos de Venezuela en su momento, ¿no? Los ejemplos del mismo Ecuador y de Chile, de Brasil ahora, son ejemplos donde el Estado no cumple su tarea fundamental dentro de una economía social de mercado o una economía incluso de mercado. No cumple su tarea de proveer bienes públicos de calidad, de generar una visión, de regular la economía cuando haya que hacerlo, de generar bienestar para la población, empleos o una condición adecuada de empleos y, digamos, atenuar la pobreza y la desigualdad. Y ese papel que los estados no están cumpliendo, políticamente se le achaca al mercado, a las empresas privadas, a la inversión, que son los causantes de los problemas.
Entonces, ahí hay un debate, por supuesto, que nada está totalmente dicho y tampoco el capitalismo es la panacea, pero sin duda hay temas que la experiencia y la historia ya nos enseñaron. Habrá que ver con mucho detenimiento qué pasa en Chile en los próximos meses, ¿no? De hecho, el presidente Boric ha tenido que cambiar de ministros, un nuevo gabinete, para tratar de darle un refresco político a esta situación, que es un claro golpe en contra. Y ahora lo que va a querer, o al menos lo ha dicho, es tratar de lanzar una nueva constituyente para que se elabore otro documento. Habrá que ver si, digamos, la población está de acuerdo con dedicar recursos y tiempo nuevamente a un proyecto de este tipo, ya con esta experiencia, o más bien que el gobierno y los políticos y el Congreso se pongan de acuerdo para realizar reformas importantes, pero dentro de la actual Constitución y no cambiándola totalmente, ¿no? Por lo demás, el hecho político por el cual la mayoría de los chilenos quiere o quería cambiar esta constitución es porque es una constitución que se dio en la época de la dictadura militar del presidente Pinochet. Y este, digamos, origen no democrático es lo que hace que, digamos, exista un deseo de cambiar. Pero en la práctica probablemente habrá temas que hay que mejorar, modificar y hasta cambiar, pero de hecho la Constitución de Chile también permitió que puedan lograr avances importantes en su economía que no pueden dejar de considerarse. El 62% de la población chilena ha votado por el no en el referéndum para aprobar la nueva constitución. Estaremos cercanos a ver qué pasa en Chile, porque sin duda lo que pasa en Chile no solo importa a Chile, sino que tiene un importante impacto en toda la región y en América del Sur en particular. Gracias.